Azken ekintza, eta horretarako ekarri dugu Alba Valenciano, eta bera hitz egingo du, imaginando la diferencia gaiei buruz, Ginea Ekuatorialeko film batzuei buruz eta irudi koloniala. Muy buenas tardes, gracias por venir. Acabamos las actividades complementarias a la exposición GeoAfrica Rock y traemos a Alba Valenciano, que nos va a hablar del archivo colonial de filmografía rodada por españoles en Guinea Ecuatorial desde 1944 a 1946. Ha venido de Barcelona, pero también está en la Uni Autónoma de Madrid y bueno, es un placer, es un lujo. Así que os dejo con ella. Muchas gracias. Y bueno, me muevo un poco. Bueno, muchas gracias a todas por darme la oportunidad de compartir este trabajo con vosotras. Justamente un trabajo que justamente hace referencia a un proceso completamente opuesto al proceso de la exposición que acabamos de ver, ¿no? Si en la exposición se daba la oportunidad y el espacio a personas afrodescendientes a autorrepresentarse, lo que voy a presentar ahora es justamente todo lo contrario. Es un conjunto de imágenes producidas justamente con la intención de no dar espacio a los y las africanas a representarse a ellos y a ellas mismas. El trabajo que presento es un trabajo que empecé hace muchos años, pero que siempre me va persiguiendo. No he conseguido cerrarlo nunca. Y la verdad es que me genera mucha incomodidad. Y me genera incomodidad por varias razones que intentaré transmitiros. En primer lugar, me genera la incomodidad de la violencia de la representación colonial. Estas imágenes fueron tomadas en la Guinea Española, la actual Guinea Ecuatorial, que como sabréis, o no, porque la verdad es que hay un desconocimiento brutal sobre la historia colonial de nuestro país, fue colonia española. La titularidad o la posibilidad de ocupar los territorios los tuvo España desde el siglo XVIII con un tratado con Portugal, pero la ocupación del territorio por parte de la administración colonial española solo tuvo lugar a finales del siglo XIX en la isla de Bioko y a principios del siglo XX en la región continental. Las imágenes que veremos son del periodo en que más dinero metropolitano se invirtió en la colonia, justamente el periodo de los años 40, en los inicios del franquismo, donde se quiso recuperar ese esplendor, entre muchas comillas, colonial que supuestamente celebraba el régimen, ¿no?, de la hispanidad. El segundo motivo de incomodidad es mi posicionalidad como euroblanca y mi privilegio, ¿no? Soy una persona euroblanca desde la academia mostrando unas imágenes de personas que probablemente no sabían si querían ser fotografiadas o probablemente no querían ser fotografiadas, ¿no? Por eso he limitado muchísimo las imágenes que voy a mostrar. Cada vez se me hace más difícil mostrar imágenes de la violencia colonial justamente por eso. Y en este caso, salvo una fotografía que sí creo, que de hecho no está aquí porque no se ha grabado bien. Ostras, vale. No se ha grabado la última versión en el cambio de ordenador. Pues no voy a mostrar esa fotografía
No voy a mostrar fotografías en que considero que las personas africanas fotografiadas no querían ser fotografiadas. Por lo tanto, las fotografías que vais a ver, la mayoría, son fotografías en las que podemos ver una cierta agencia en el sujeto representado. Es decir, la persona está mirando a cámara y se entrevé una cierta interacción con el fotógrafo o la persona que está fotografiando. También os voy a mostrar un documental en el que todo eso no se aplica, pero quería hacer este disclaimer, ¿no? Antes de empezar y también transmitiros pues, cuáles son los problemas que tenemos a la hora de enfrentarnos a un archivo colonial que es fruto de unas relaciones violentas como es el caso. Y por último, una última fuente de incomodidad es justamente eso, el recorrido del archivo. El archivo, como sabéis, los archivos en general no son algo que debamos dar por sentado, sino que son fruto también de unas relaciones de poder y de unas intenciones. Y el caso del Archivo Colonial Español, como el archivo colonial de muchos otros lugares, ¿no? Es un archivo fragmentado. Es un archivo fragmentado que los y las historiadoras estamos constantemente poniendo en relación. Y en este caso, el archivo que quiero presentaros lo juntamos de alguna manera, Francesca Baireiro y yo, una antropóloga y yo, cuando empezamos a estudiar el legado de Hermic Films, y decidimos poner en relación una serie de documentales propagandísticos financiados por el gobierno metropolitano y un conjunto de fotografías que quedaron en el archivo privado de uno de los cineastas y que documentaban todo el proceso y la experiencia que supuso esa expedición cinematográfica que tuvo lugar durante 2 años entre 1944 y 1946. El hecho de que estuvieran estas partes de ese archivo, que consideramos deliberadamente un archivo porque nos da cuenta de las relaciones coloniales y de cómo funcionaba este encuentro colonial y fotográfico a la vez, ¿no? El hecho de que el archivo estuviera disperso ha generado también múltiples violencias, porque durante muchos años no ha sido posible el acceso público a ese archivo por estar en manos privadas. Justamente con el proyecto con el que estamos trabajando con la Universidad Carlos III, hemos conseguido, y juntamente con la Filmoteca Nacional, ¿no? que ese archivo, ¿no? volviera o sea el archivo que debería ser, ¿no? y que esté en manos públicas. El hecho de que este archivo haya estado fragmentado y en manos privadas ha generado también muchas circunstancias desagradables, y la última, de la que podemos hablar en el turno de la discusión, en el turno de preguntas, ha sido hace muy poco con la publicación de un cómic que hacía referencia a estas imágenes que os mostraré y que no reconocía la autoría de un relato que es la base principal del guión del cómic, y es un relato que escribió un autor guineano. Es decir, la falta de acceso público a este archivo, el hecho de que haya habido gente que ha monopolizado el acceso, pues ha generado también situaciones de injusticia tremendas. Pues esas son las 3 premisas, los 3 puntos de incomodidad que, bueno, ahí irán saliendo, ¿no? Algunos otros a lo largo de la charla, pero es mi punto de partida, ¿no? Esa incomodidad en estos 3 frentes.
Hermic Films, que es el nombre de la productora que produjo los documentales y las fotografías que os voy a montar. El director de la productora era Manuel Hernández San Juan, y estas 4 personas, Segismundo Pérez de Pedro, Luis Torreblanca y Santos Núñez, se fueron a Guinea Ecuatorial, donde estuvieron 2 años. Bueno, Segis volvió antes para hacer el montaje de una serie de documentales. Se fueron a Guinea para grabar unos documentales propagandísticos con la ayuda de todo el aparato, el sistema colonial y la financiación parcial de la delegación de Marruecos y Colonias, que era el instrumento fundamental del Estado para gestionar las colonias. En una entrevista que le hizo Pere Ortín a Hernández San Juan, él dijo que no dejamos nada de Guinea por explicar. Y de hecho es la voluntad de estos 31 documentales, de los cuales no sabemos si realmente son 31, ¿no? Porque en la Filmoteca sí que existe una lista, ¿no?, de títulos de documentales, pero nadie ha visto los 31 documentales enteros, ¿no? Es trabajo todavía en proceso el verificar y el visualizar absolutamente todo el material que se produjo de esta expedición. Pero sí que vemos con simplemente los títulos y los documentales que sí están accesibles que realmente la voluntad era la de describir absolutamente todo lo que ellos consideraban que era ese todo de la realidad colonial de Guinea. Entonces, hay documentales de la sanidad colonial, sobre la sanidad colonial, hay documentales sobre las misiones católicas, hay documentales sobre la vida de los colonos, documentales sobre el cultivo de café, el cultivo de cacao, la extracción maderera. Hay documentales pseudoetnográficos sobre la vida de los indígenas, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto ya es de por sí, esa voluntad de explicarlo todo es de por sí interesante para nosotros, porque nos ayuda también a pensar, ¿no?, en qué términos se organizaba o se pensaba el discurso colonial y la representación colonial, ¿no? Viendo lo que se considera el todo, podemos ver también lo que se deja fuera. Todo este conjunto de imágenes, que no lo he dicho, pero son 31 documentales cortos de unos 10 minutos y unas 5.500 fotografías. Eso es la producción entera de esta expedición. Quedó en el olvido público hasta prácticamente 2006. Eso del olvido público también es relativo. Hernández San Juan, en una entrevista que está en este libro que os muestro, en Bini, Cazadores de Imágenes, que es un libro que hizo Pere Ortín y que hicieron Pere Ortín, que era un periodista, es un periodista valenciano que había estado trabajando en Televisión Española haciendo El Escarabajo Verde, y Vic Pereiro. Ambos habían viajado a Guinea. En una entrevista que le hicieron a San Juan en este libro, justamente San Juan dice que después de todo el trabajo de 2 años de grabaciones en Guinea Ecuatorial, sus documentales no se habían proyectado lo suficiente, o que no se habían prácticamente visionado en la metrópolis, en España, y todavía menos en Guinea, que nadie llegó a ver hasta, creo, 2008, que Pere Ortín presentó su libro en Guinea. Nadie había visto estos documentales en Guinea. Pero digo que esto es relativo porque yo creo que hay un cierto tono victimista de Hernández San Juan en el momento que le hacen la entrevista. Él se siente que no ha recibido por parte de España y del Estado español una
un reconocimiento suficiente por su labor, tanto en Guinea como en Marruecos, que también hizo documentales, de los cuales no voy a hablar hoy, porque básicamente no tengo ni idea. Ese libro, que es estéticamente extremadamente interesante, pero que muestra esas imágenes que os decía que a veces también incomodan, ¿no? En mi opinión, de una forma bastante acrítica, ¿no? Y por lo tanto también incomodante, ¿no? Contiene también 3 películas de esas 31 películas que os decía, y 2 elaboraciones que hicieron Ortín y Pereiro también a partir de sus interpretaciones y su imaginación sobre la expedición. Esas películas las podéis ver, están disponibles este libro viene con un CD, con las películas, se pueden visualizar, creo que también están en abierto en YouTube. No las voy a mostrar hoy y tampoco las voy a comentar, pero solo quería decir que ese fue el momento en que el archivo de repente pasó de ese desconocimiento absoluto y de esa caja cerrada en el domicilio de Hernández de San Juan y en 4 cajas en la filmoteca de algunos de los documentales, pasó a ser público, ¿no? Y empezó a generar interés académico y popular. A partir de ahí se empezaron a hacer algunas propuestas de interpretación de estas imágenes, entre las cuales está pues, el trabajo que he estado haciendo con Francesca Baire. Dentro del libro, aparte de estos documentales, aparecían también un conjunto de fotografías que se suponía eran representativas del archivo fotográfico que acompañaba el archivo de documentales. Fotografías del aparato institucional colonial y de la infraestructura colonial, como esta. Este es el Palacio del Gobernador en lo que antes se llamaba la Plaza de España en Malabo, y que hoy ese palacio está destruido. La plaza se llama la Plaza de la Independencia, y el Palacio del Gobernador hasta hace poco era el Palacio Presidencial. Actualmente ha sido destruido. Fotografías, bueno, aquí entra lo que os decía de la mirada a la cámara, ¿no? Que hay una cierta, incluso parece cierta complicidad entre los fotografiados y el fotógrafo, ¿no? También hay fotografías sobre los indígenas, como los llamaban como llamaban a los africanos los colonos, y fotografías interesantes como esta, donde se ve claramente que la persona que está más incómoda en la fotografía pues, es, en este caso, una colona blanca que está intentando hacerse una foto con los bailarines, fan, y le molesta el sol que le viene de cara. Fotografías de la expedición misma, como esta, del equipo de investigación, que también es la portada de investigación del equipo de la expedición cinematográfica, que también es la portada del libro de Mbini. Imágenes, pues lo que os decía, de la infraestructura colonial y de la ciencia colonial también. Y imágenes que podríamos considerar pseudoetnográficas, que representan pues, artes y oficios tradicionales
de las personas africanas. Y luego también imágenes de la cotidianidad de la expedición, como por ejemplo esta imagen de San Juan al que le están cortando el pelo. O imágenes de la vida colonial, como este señor con la electricidad y la radio. Antes de intentar ver cómo el archivo fotográfico puede ayudarnos a dar cuenta de esas relaciones violentas y coloniales de las que el archivo es testimonio o testigo, quería mostraros una de las películas. Veremos que el archivo fotográfico, que luego os mostraré y que os acabaré de mostrar, y os mostraré fotografías que justamente no están recogidas en el libro Mbini, pero que nos aportan información y nos aportan profundidad en el estudio de estas relaciones. Quería mostraros esta película, una película que es, creo, bastante representativa de estos documentales que os decía de propaganda colonial, para que veáis cómo se construye, cómo se articula el discurso colonial y para que veáis también cómo estas imágenes pues, se contrastan con las fotografías que se generaron al margen de la expedición. Tenemos la versión oficial de estos documentales y la versión extraoficial que está presente en las fotografías que documentaron la expedición. El montaje de estos documentales, os he dicho que Segismundo Pérez de Pedro, Segis, el montador del equipo, se fue de Guinea antes que el resto. Y es que el montaje de todos estos documentales se hizo a posteriori. Se grabaron las imágenes a lo largo de los viajes que hizo el equipo a lo largo en todo el país, tanto en la isla como en el continente, y luego, una vez llegaron las películas en España, aquí se hicieron los montajes de los documentales y se puso una voz en off. Con lo cual hay muchas imágenes que se repiten en algunos documentales y hay se puede encontrar como una especie de constantes, de constantes narrativas y de recursos que se repiten a lo largo de recursos discursivos y de imagen que se repiten a lo largo de todos los documentales. Y ahora no sé si voy a conseguir que se vea, pero los documentales prácticamente todos tienen el mismo tono, la misma voz en off. Veréis que también la música también es un montaje a posteriori, el sonido es totalmente artificial y también es muy característico de todo el conjunto de producción de Hermic en Guinea. Y me interesa que os fijéis en los recursos visuales y narrativos, ¿no? En esa superposición de la voz en off y las imágenes. La voz en off en todos los documentales te va diciendo cómo debes leer las imágenes que te están mostrando. De hecho, hay una investigadora norteamericana que también ha trabajado estas imágenes y dice que quizás las imágenes de Hermic o las películas de Hermic no tuvieron un éxito muy grande en la metrópolis porque en realidad lo que se ve en las imágenes y lo que se dice en la voz en off es totalmente discordante. Yo no estoy del todo de acuerdo porque yo creo que es discordante para nosotros, ciudadanas del siglo XXI, y que para la gente de la época igual no era tan discordante, pero sí que es verdad que a veces es bastante chocante, ¿no?
Siempre fue vocación española andar caminos lejos de la patria, ver países exóticos y abrir en su cauce a la vida civilizada. Como vivero de estas tradiciones, hoy nos quedan en el África ecuatorial las posesiones del Golfo de Guinea, en donde continúan activas y fecundas nuestras viejas virtudes colonizadoras. La colonización supone mantener una lucha incruenta pero permanente contra las atrasadas costumbres de los pueblos vírgenes. Guinea es un ejemplo a este respecto. Yendo por los poblados es fácil presenciar los valeres indígenas, que expresan muchas veces creencias extravagantes y absurdas supersticiones. Contemplando estas danzas se adquiere una noción aproximada de la atracción que para sus intérpretes aún conserva la vida primitiva. Sin embargo, en contraste con tan rudas escenas, surgen otras que manifiestan la gran transformación que la presencia de España ha producido en estas tierras. La mano bienhechora de la Iglesia va extendiendo la doctrina católica. Cada día es mayor el número de templos que se levantan y cada día aumentan los fieles que a ellos acuden. Y es porque en la vanguardia de nuestra empresa colonial marchan los misioneros a la manera clásica, como en los viejos tiempos en América. La obra de las misiones no se reduce a hacer apostolado de la fe, sino que alcanza una extensión y una complejidad aún superiores. En los centros docentes misionales se realiza una auténtica labor de civilización. A ellos van los indígenas a aprender los primeros elementos de nuestra cultura. Su gran disposición natural les hace asimilar con rapidez todas las enseñanzas y permite obtener excelentes resultados. El aprendizaje de oficios también pertenece al capítulo de las grandes tradiciones misioneras. Basta saber algo de nuestra historia para recordar que por donde fueron las órdenes religiosas españolas, establecieron talleres, crearon escuelas de artesanía y proporcionaron a los nativos todos los medios necesarios para emanciparse. Hoy podemos decir con orgullo que estas mismas tradiciones prosiguen en Guinea. Pero la realidad más venturosa de esta continua batalla espiritual es la existencia de un seminario donde los indígenas con actitudes y vocación se preparan para el sacerdocio. Estos misioneros que se encuentran al lado del obispo de nuestros territorios llevan 52 y 45 años respectivamente sin venir a España. En el seminario, situado en Banapá, isla de Fernando Poo, reciben los jóvenes educandos cuantas enseñanzas se precisan para llegar a ejercer su sagrado ministerio.
Secundando esta obra, blancas tocas monjiles se afanan por mejorar la condición de la mujer, siempre menospreciada en los pueblos primitivos. Las niñas y las muchachas de Guinea también tienen escuelas donde acudir, también pueden adquirir una educación que les permita redimirse de su oscuro destino. Frente al desamparo de otros tiempos, en que las mujeres eran consideradas casi como esclavas, se alza hoy la protección y el cariño de nuestras abnegadas religiosas que han venido para dignificarlas y para colocarlas en el puesto que les corresponde como compañeras del hombre y creadoras de la familia. En las clases de labores se pone de manifiesto la gran facilidad que poseen las colegialas para todo lo que significa un trabajo manual. Los bordados y demás aplicaciones de costura nada tienen que envidiar a los que se hacen en nuestros colegios. Esta habilidad parece una actitud privativa o por lo menos sobresaliente de la raza Pangol, que es la que predomina en el territorio. Pero las religiosas misioneras aún emplean su inagotable caridad en otros menesteres. Allí donde se precisen sus servicios las encontraremos siempre. Están en los quirófanos como fieles y expertas ayudantes del cirujano. Humildemente colaboran con la ciencia en la noble tarea de aliviar dolores y lo hacen en Guinea igual que lo pudieran hacer en España. Para ellas no es obstáculo ni el clima ni la distancia. Monjitas andariegas como Santa Teresa recorren los caminos del mundo, hoy más largos que entonces. Bajo su aparente debilidad femenina se esconde un recio temple, una ardorosa vocación que las impulsa a ofrecer su vida en beneficio de todos los necesitados, de aquellos que padecen del cuerpo y del espíritu. Por eso, recordar su piadoso sacrificio es el mejor elogio que podemos hacerles. La tierna estampa de los felinatos muestra con sencillez conmovedora hasta qué extremo llega el celo de esas nobles y admirables mujeres en nuestro pequeño rincón africano. Sin saberlo, son el símbolo vivo de la obra de España, que a tantos pueblos hoy libres y grandes crió a lo largo de su gloriosa historia. De esta continua Ya que queríais seguir viendo documentales. Bueno, entonces, el discurso es como muy claro, ¿no? Del primitivismo de los bailes estos iniciales, que de hecho si alguien ha estado en Guinea y ha visto lo que aquí se llama el balele y ve esto, pues se da cuenta de que estos vestidos que llevan de paja, ¿sí?, no son los vestidos que normalmente se utilizan para hacer danzas tradicionales que se siguen haciendo en Guinea, que suelen ser vestidos bastante más elaborados, y se ve claramente que es una imagen totalmente orquestada, ¿no?, con el contraste. Bueno, encontramos estos cuerpos danzantes con este ritmo frenético, en contraste con la salida de la iglesia, esos cuerpos ordenados, cuerpos vestidos. De hecho, el cuerpo, la representación del cuerpo es
un elemento fundamental en la representación colonial. De hecho, la representación colonial, la representación que se hace de los y las africanas son representaciones de cuerpos que significan personas, pero son cuerpos que no tienen, son eso, puramente cuerpos que normalmente se representan como algo natural, ¿no? En contraposición a ese esfuerzo racional y a esas mentes coloniales que son los colonos blancos. De hecho, este es un recurso narrativo constante en todas las películas, el contraste entre la naturaleza indómita que se representa a través de la exuberancia de la vegetación y también la exuberancia de estos cuerpos racializados y en contraposición a la civilización representada por los edificios, las carreteras, la electricidad y los cuerpos vestidos bastante más austeros de los colonos blancos que aparecen en las películas. La cuestión del género también es bastante ilustrativo, ¿no? de la ideología colonial, y que vemos que en contraste sobre todo a las fotografías que acompañan este archivo oficial, las relaciones de género son bastante más complejas de lo que aparece aquí en la película. Lo que os decía, el contraste entre las danzas supuestamente tradicionales y esta salida de la iglesia. De hecho, la cuestión de los roles de género aparece muchas veces en las películas. Esa disposición natural por el trabajo manual que aparece también repetidamente en el discurso colonial de las películas, no solo en esta película, pero entre muchas, ¿no? Que viene a justificar la incorporación de los y las africanas en el sistema productivo colonial. Perdón. Mira, es que se me han desorganizado las diapositivas cuando he trasladado la presentación de ordenador para que se pudiera oír el documental. Pero bueno, no, es que ya no me va bien esto. Todos estos recursos narrativos y el encaje y la coherencia que tiene supuestamente este discurso colonial, la coherencia interna que se repite constantemente en todas las películas, contrasta muchísimo cuando vemos la producción fotográfica que hicieron durante la expedición. Las fotografías que tomaron, sobre todo Hernández San Juan, pero también otros miembros del equipo, ya no eran fotografías destinadas únicamente a la propaganda colonial, sino que eran fotografías destinadas a hacer un seguimiento y a la documentación de la expedición. Una documentación que era más personal y que tenía más que ver con la voluntad de fijar su experiencia vital, su experiencia en el contexto colonial. Y por lo tanto, el considerar ambas cosas, tanto los documentales como las fotografías, como un archivo, y al poner en diálogo estos dos tipos de materiales, nos invitan a reflexionar sobre las fisuras en ese discurso que parece tan cerrado en el documental, las arbitrariedades de ese discurso y, sobre todo, recuperar, en la medida de nuestras posibilidades,
justamente aquello que la representación colonial, en el caso de los documentales, se encarga de borrar. De hecho, los y las africanas en los documentales aparecen como convidados de piedra, como invitados de piedra en la representación, como objetos a civilizar, como hemos visto, y como meros accesorios de la implementación de un sistema extractivo, pero también como un objeto de fascinación, y aquí voy detrás, ¿no? Tanto en las imágenes de los documentales como luego en las fotografías de la otra parte del archivo, encontramos muchas imágenes prácticamente antropométricas que observan con un detalle extremo los cuerpos de estas personas africanas, ¿no? Existe una fascinación que considera al africano, ¿no?, como aquel buen salvaje que representa aquello que se perdió cuando se salió del paraíso. Y hay muchas imágenes en este sentido. Cuando ponemos en relación... perdón, no quiero ir allá todavía. Cuando ponemos en relación las imágenes, las contextualizamos también en la medida de lo posible. Como os he dicho en la primera imagen, hay muchas imágenes en las que podemos identificar inmediatamente en qué lugar están tomadas y podemos inferir quiénes son los personajes que aparecen. Otras no podemos hacerlo, porque ha cambiado mucho el paisaje y también es muy, muy difícil, ¿no?, hacer ese seguimiento, pero en buena parte sí podemos hacer un seguimiento de la expedición y podemos contextualizarlas. Nos podemos dar cuenta de las relaciones más allá de esas dicotomías que son tan evidentes en los documentales, las dicotomías que veíamos de salvaje, civilizado, que son tan características del discurso colonial. En lo que os decía, en el archivo de fotografías, no solo están las imágenes que Pere Ortín y Vic Pereiro recogieron en su libro En Bini, sino que hay hay muchas más categorías de imágenes que justamente Ortín y Pereiro decidieron obviar en su libro. Tendríamos que preguntarles el por qué las obviaron, ¿no?, y en qué sentido, cuáles fueron los criterios de selección de esas imágenes, que creo que fueron más estéticos que otra cosa. Pero tenemos aquí tenemos imágenes de la vida colonial como esta de aquí, que es un blackface que hicieron pues, en alguna de las fiestas en las que participaron los expedicionarios. Aquí creo que es Hernández San Juan el que lleva un cesto en la espalda con madera. Eso es un cueny, que es el cesto que utilizan las mujeres fan para ir a la finca y recoger madera. Perdón, es que está. O esta fotografía, que no sé si se lee bien, dice la casa de don Bomío Ndongo, contratado infinitamente con J&G. Llevo 8 años trabajando sin una falta contra sus amos. Esta fotografía sin mostrar de forma explícita la violencia de la que os hablaba antes, ¿no?, que hay otras imágenes que sí muestran explícitamente la violencia, nos muestra también la violencia del sistema. Es que se me han desmontado las imágenes, lo siento. Bueno, luego también hay imágenes que contrastan muchísimo. Vemos esas imágenes que os decía, casi antropométricas, casi
con una voluntad casi científica de documentar los cuerpos africanos, y luego vemos otras imágenes que son completamente diferentes. Esta creo que sí está en el libro de Mbini, en las que vemos otro tipo de relación entre la persona fotografiada y el fotógrafo. Si veis aquí prácticamente no se mira la cámara, ¿no? Y luego hay estos retratos en los que sí parece que hay una relación entre la persona retratada y el retratado, y es que, o estas, ¿no? O imágenes que vemos que probablemente la persona fotografiada realmente decidió que quería tomarse una imagen, en este caso con su bicicleta. Y esto contrasta, perdón, porque es que está desmontado todo. Ah, mira, esta era la imagen que no quería mostrar y que es una imagen que curiosamente ahora se ha mostrado muchísimo. No sé si la habíais visto. Últimamente, cualquier cosa que se hace sobre Guinea, ya sea una exposición o un libro nuevo sobre el colonialismo en Guinea, se utiliza esta foto, que parece que para el público español exmetropolitano es muy, muy incómoda. Y viene a evocar, ¿no?, todo aquello de lo que nos avergonzamos, ¿no? A mí la verdad es que esta imagen no me gusta y tampoco creo que la debamos mostrar tanto, ¿no? Os explico exactamente lo que es. Esto es el puerto de Bata, que en realidad no había puerto, porque Bata es la segunda ciudad más grande del país. Ahora, en los últimos años sí se ha construido un gran puerto, pero era un lugar bastante difícil de acceder por grandes bancos de arena, y entonces los barcos tenían que quedarse unos metros dentro del mar, y la gente pues llegaba a la playa en barcos pequeños, y para que la gente que llevaba en el barco no se mojara, pues se cargaba a la gente así. Lo que no se dice en la fotografía es que esto se ha hecho y se sigue haciendo, bueno, se seguía haciendo, y que no solamente se cargaba a la gente blanca, también se cargaba a los viajeros negros que llegaban con el barco. Pero bueno, parece que esta imagen pues es muy evocativa, ¿no? Y no sé dónde está. Aquí. La imagen que os mostraba de la mujer con los brazos detrás de la cabeza, y que parece que puede mostrar otro tipo de relaciones entre los expedicionarios y las mujeres retratadas en este caso, forma parte de una serie que yo he considerado como serie, pero son un conjunto de fotografías que van apareciendo en el archivo de Hermic de mujeres jóvenes con las que los expedicionarios pues establecían ciertas relaciones, ¿no? Cierto tipo de relación. Y se ve que esa relación pues igual era bastante íntima, ¿no? Y aparecen fotografiadas de una forma muy distinta a las que vemos con vocación antropométrica y con esa distancia más amplia, ¿no?, que hemos visto en las imágenes que os he mostrado antes. Lo que os decía antes de hasta qué punto las imágenes supuestamente con vocación documental fueron orquestadas, ¿no?, ad hoc para los documentales. Lo vemos en las fotografías que hicieron seguimiento de la expedición, y aquí vemos, pues supongo que es San Juan organizando a los danzantes, a los bailarines,
para rodar su película. Aquí. Un elemento interesante también del archivo fotográfico y que no aparece en el documental es la presencia de mujeres colonas blancas, que en los documentales simplemente aparece o únicamente aparecen las monjas que hemos visto, y alguna mujer que aparece de forma ocasional y casi accesoria al colono, que es el protagonista de la película, ¿no? Pero que en el conjunto de fotografías, si bien aparecen pocas, algunas aparecen. Y aparecen también en el contexto de unos roles muy específicos, como en este caso está preparando el picnic esta señora, que luego disfrutarán todos los miembros del equipo. La fascinación que os decía, tanto por los cuerpos naturales, entre comillas, de los y las africanas, también la encontramos esa misma fascinación por la naturaleza, y hay otra serie de fotografías que retratan eso, ¿no? La relación del colono blanco y del expedicionario con la naturaleza, y el cómo, perdón, también pues eso, ese dominio de la razón y el hombre occidental sobre la naturaleza es uno de los temas, ¿no?, que encontramos en estas fotografías. Las fiestas que se pegaban durante toda la expedición también es un tema recurrente en las imágenes, ¿no? De hecho, para mí, o yo creo que estas imágenes en las que aparentemente pues, no pasa mucha cosa, ¿no? En este caso están tomando, están bebiendo, también son interesantes porque contrastan muchísimo con la mayoría de las imágenes sobre todo de hombres africanos, en los que, perdón, siempre o la mayoría de las veces aparecen, perdón, porque está trabajando justamente, ¿no? Y el hecho de que pues eso, las imágenes estén trabajando, estén haciendo algún trabajo manual, alguna artesanía tradicional, o están bailando, siempre están haciendo algo. Y en cambio los colonos blancos o bien están bebiendo, están de fiesta o están disfrutando de estar en la colonia, ¿no? Y ese contraste pues también es interesante. Y luego hay una serie de imágenes también en las que aparecen pues, los sirvientes. En Guinea, y los sirvientes que normalmente evidentemente no tienen un papel importante o tienen un papel totalmente inexistente en el archivo colonial, pero que en la vida de las personas, otra vez, este chico es el mismo que hemos visto antes, en la vida de las personas colonas, pues sí, tuvieron un papel muy importante, y en alguna de estas imágenes pues podemos ver pues la importancia y la cercanía que tenían estos sirvientes, que normalmente eran chicos muy, muy jóvenes, normalmente de Nigeria, que iban a Guinea a trabajar para los colonos blancos. Y también en contraste a las imágenes de las monjas, que son prácticamente las únicas mujeres, aparte de las mujeres africanas que aparecen en los documentales, tenemos una serie de imágenes de esta señora, que también es una gran ausente del archivo colonial y de la literatura y de la historia de Guinea, pero que fue un personaje muy relevante. ¿Saben quién es? ¿Suena? Montserrat Vilacoro. Ave María, perdón, se llama. Ave María Vilacoro. Es una médico catalana
que pasó pasó creo que 15 años trabajando en el dispensario de la misión de Encue. Se sacó un doctorado en Heidelberg y con una tesis que desmontaba las teorías raciales de Vallejo Nájera y de los científicos del Instituto de Estudios Africanos, del IDEA y del CSIC en España. Evidentemente, su tesis de doctorado, que la defendió en alemán, no se ha traducido al español. Y no se le ha reconocido el trabajo, pero ella aparte de su tesis doctoral, también escribió un manual sobre prácticas de obstétrica tradicionales de la gente Fang, que es bastante interesante. Pues de esta señora hay muy poca documentación que haya trascendido y sobre todo imágenes sobre su consulta y su práctica allí. Y como el equipo de ERMIC estuvo en Encue, pues tenemos algunas imágenes de esto. De hecho, tengo que ver si alguno de los documentales sobre medicina que no he podido ver de ERMIC, porque todavía no están digitalizados, si alguno se le ha dedicado a ella, pero creo que no, que aparece el médico, pero no aparece ella. Y espera. Sí. Y luego también hay imágenes, como os decía antes, que muestran una cierta, bueno, una agencia, es decir, una voluntad de ser fotografiado y donde se ve que hay una interacción entre fotografiado y fotógrafo. Y este señor en concreto es un señor que no solamente aparece en el archivo de ERMIC, sino que he podido hacer un poco de investigación en el archivo fotográfico del Museo Etnológico de Barcelona y he visto que Sabatepi y Pañella, que fueron dos coleccionistas y colonos, bueno, Sabatepi fue colono, es el que trajo el copito de nieve para el Zoo de Barcelona. Hizo un par de expediciones en los años 50 a Guinea con Pañella para recoger materiales para el Museo Etnológico y sacaron fotografías, muchas de ellas son muy similares a las que podemos ver en el archivo de ERMIC y el mismo señor aparece también en esas fotografías en roles distintos, ¿no? Podemos ver al mismo personaje vestido al estilo tradicional, implicado en un baile, en ese caso creo que es al lado de un griot, de un músico de mvet, que es un tipo de instrumento con calabazas y que se utiliza para contar epopeyas africanas, epopeyas Fang, perdón, pues se ve en su outfit tradicional, lo vemos así y luego lo vemos también conversando con los colonos, ¿no? En este sentido, este señor probablemente pues, tenía una relación, si no estrecha, pero una cierta relación con los colonos y sirvió de, supongo, no lo sé, eso es especular, ¿no? Pero para eso estamos. Supongo que actuó como guía o como ayudante en las expediciones, ¿no? Y un poco yo creo que el sentido que tiene, bueno, primero que en el proyecto este de investigación que estamos empezando sobre documental colonial, una de las primeras preguntas que creo que nos tenemos que hacer es el por qué lo hacemos, por qué recuperamos este tipo de películas con este discurso
que actualmente pues, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y qué hacemos con todo esto? Y creo que el encontrar historias como las de este señor es una de las cosas que le dan sentido al recuperar este tipo de materiales, ¿no? El intentar ver más allá del discurso colonial, el intentar dar cuenta de esta agencia africana que en el medio audiovisual es posible por la misma indexicalidad del medio, porque esas personas estaban allí mientras las películas se hacían y eran partícipes de esta relación. Pues el intentar descubrir, dilucidar y también pues, mostrar y explicitar esta agencia es uno de los puntos por los cuales vale la pena el recuperar este material. También es muy importante, yo creo, el educarnos y el educar nuestra mirada para poder realmente leer este tipo de discursos de una forma crítica, ¿no? Y últimamente está muy latente y estamos viendo que cada vez se hace más imposible no participar o impregnarse de los discursos y de las demandas de reparación que hay desde el activismo y desde muchos lugares, de hecho, de la sociedad civil de reparación colonial, y el archivo es uno de los primeros lugares donde se puede hacer ese trabajo reparativo, justamente por su naturaleza, que he dicho antes, de fragmentada, que impide hacer una lectura que llegue a visibilizar esta agencia africana que ha sido deliberadamente borrada tanto de los documentales como del archivo mismo, ¿no? Esa reparación de poner distintas piezas en relación para poder contar historias que han sido borradas es el primer paso es uno de los elementos que tenemos a nuestro abasto para empezar un posible proceso de reparación colonial. En mi opinión, no se puede hacer nada con este material sin tener en mente este proceso de reparación tan necesario. Y siento mucho el caos del orden de las imágenes, pero creo que prefiero abrir, ¿cómo se dice? Open the floor, abrir el suelo a preguntas y ver si generamos un poco de debate. Voy a dejar a este señor aquí, que es... Si tenéis alguna pregunta, queréis volver a ver alguna imagen. Hay un... No. Perdona, repito, si se conserva alguna grabación de audio de todo esto. No, hay una película que es una rara avis, que seguramente, pues, bueno, de hecho la entrevista que le hace Pera Ortín en el libro este de Envini a Hernández San Juan, cuando todavía estaba en vida, dice que directamente se censuró la película. Es una película que se llama Balele y que no tiene voz en off ni nada, es simplemente un supuesto baile tradicional con un montón de mujeres, básicamente, y hombres también, con el torso desnudo, que eso en época franquista pues era bastante censurable, pero en ese caso pues se ve que sí que dejaron proyectar la película un par de veces. En esa película se oyen unos tambores y
se puede deducir que es un sonido, digamos, grabado natural, pero no estoy segura de que sea el caso. Solamente se conservan las imágenes. De todos modos, esto no lo he contado, pero hace poco se ha empezado a hacer un proceso de digitalización de todo el material de ERMIC y a lo mejor tenemos sorpresas. No creo que haya ninguna sorpresa en relación al sonido, pero en otros aspectos quizás encontramos algo nuevo. Sí, una pregunta. Me ha parecido entender que has comentado que desde la sociedad civil hay una cierta demanda crítica hacia el pasado colonial de España, pero ¿podrías ampliarnos un poco esto? Porque yo no la veo esa demanda. Al contrario, veo que se echa en falta una autocrítica precisamente del Estado, ¿no? Y del gobierno sobre ese pasado colonial. Sí, o sea, me refería al activismo afrodescendiente en España. Está pidiendo reparación colonial. Es verdad que si no se está dentro de los círculos afroactivistas, pues a lo mejor es difícil ver ese tipo de manifestaciones, pero yo no conozco aquí en Vitoria si alguien ha hecho algún acto en contra de la estatua de Manuel Iradier, por ejemplo, pero en Barcelona sí que se ha hecho, sí que se han hecho actos de manifestaciones públicas y actos públicos de demanda de reparación y actos sobre todo en contra de elementos que enaltecen el pasado colonial catalán en este caso. Pero sí que es verdad que al igual que hay un activismo y hay una cierta conciencia, no solo desde los movimientos afrocentrados, sino también desde la academia. También hay desde los estudios culturales, están historiadores que están reclamando una cierta reparación y revisión del pasado colonial desde hace ya bastante tiempo. Sí que también existe lo contrario, ¿no? Ayuso en Madrid creó la Cátedra de la Hispanidad, que tiene un discurso muy, muy parecido al discurso que acabamos de ver de Misiones de Guinea. Está ese documental que se titula España, la primera globalización, que acaba de salir y que también tiene ese discurso, ¿no? Está volviendo una cierta nostalgia colonial, también como reacción, yo creo, a esas demandas que no solo pasan aquí, sino que también es un proceso a nivel global que está pasando sobre todo en muchos países europeos. Hemos visto cómo derribaban estatuas de Leopoldo de Bélgica, los movimientos antirracistas y afrocentrados. No sé si conocéis las declaraciones las restituciones que se han hecho, por ejemplo, en muchos museos europeos de las estatuas de los bronces de Benín. O sea, hay, sobre todo en cuestiones de archivo y museos, hay un movimiento que es prácticamente imparable y que está en todos los lugares, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y que se ha puesto en marcha y que es imposible de parar. Sí, bueno, sobre la estatua de Iradier que has comentado, curiosamente, lo que sí se tacha continuamente es de la frase «Viva el Muni por España». ¿Cómo es? «Viva el Muni por España». Está en la base de la estatua. Continuamente se tacha la palabra España. Viva el Muni, está bien. Bueno, no, se tacha por de España por la izquierda Berchale. Quiero decir que no ha habido nunca ninguna manifestación, digamos, anticolonial por considerarlo
colonial, ¿no? Al personaje aquí en Vitoria. Bueno, Y otra cuestión es si del pueblo guineano no te parece que también hay cierto fatalismo histórico. O sea, que como que, bueno, sí, es verdad que hay cierto movimiento de contestación, pues eso, Barcelona, Valencia, comunidades de guineanos, pero yo en general siempre he percibido un fatalismo, ¿no? El ver que incluso a veces nostalgia del colonialismo por parte de los más ancianos, y la gente joven, pues como eso, derrotismo más que otra cosa. sí, hay nostalgia colonial por parte de los ancianos, pero también la tenemos que contextualizar, ¿no? Guinea desde 1968, que fue el año de la independencia, ha estado sufriendo 2 dictaduras bastante represivas y brutales, ¿no? Y el momento justo anterior a la independencia, los años 60, en los años de la provincia y de la autonomía. O sea, Guinea es la primera comunidad autónoma de España, antes de las comunidades autónomas, ¿no? En aquel momento es cierto que había una cierta prosperidad económica, pero bueno, también, pues eso, debemos contextualizar bien el porqué de esas nostalgias. Pero sí que hay un fuerte... digamos que la sociedad guineana está dividida entre alguna gente que tiene una cierta... tiene buena relación o tiene una cierta proximidad con España, no solo como ex metrópoli, sino también por cercanía cultural y por cercanía física, porque hay mucha gente que vive aquí o que vive entre los 2 países, ¿no? Pero también hay un fuerte sentimiento anticolonial y antiespañol que lleva a miles de tensiones diplomáticas y, por ejemplo, al hecho que Iberia, lo hablábamos antes con un compañero, que Iberia ha dejado de volar a Guinea Ecuatorial en el último año. O sea que sí hay anticolonialismo guineano y antiespañolismo también. Sobre todo Teodorín tiene un discurso muy fuerte anticolonial y anti-neocolonial, el hijo del presidente actual, que es ahora el vicepresidente del país. Sí, retomando la consulta que hacía sobre Manuel Iradier, sí que a raíz de un trabajo que se solicitó desde la Facultad de Bellas Artes de Leioa, una compañera que ahora no puede estar porque no está en Vitoria, ante esa demanda de hacer una reflexión decolonialista, de la racialización, sí preparó una ruta en Vitoria que incluía la estatua de Manuel Iradier, ¿no? Que hace una perspectiva crítica pues a esta persona que se presenta como a tantos exploradores sin considerar el aspecto colaboracionista, ¿no? Del colonialismo y hasta qué punto pues, tenían sus intereses en juego. Estaba la figura de Manuel Iradier en esta ruta y bueno, todo lo que representa Julián de Zulueta, uno de los grandes esclavistas, muy vinculado a Vitoria. Está el Palacio Zulueta y el propio seminario de Vitoria, un edificio enorme, un terreno enorme, financiado por la hija, ¿no? Elvira Zulueta. Y bueno, todo esto, todos esos elementos se combinaron junto con el hecho, coincidió en el tiempo, de que el Museo de Bellas Artes de Vitoria había adquirido un retrato de Zulueta y esto se tenía a gala, esta adquisición, con planteamiento totalmente acrítico en relación a todo lo que supuso cómo se hizo con una de las mayores fortunas de Europa el conjunto de la familia y sus descendientes. Y esto quedó ajeno a la compra por parte de la Diputación de Álava de ese retrato. Y solo quería añadir, o sea, esto era en relación a que se mueve, que se ha podido mover, se han podido mover otras cosas, pero esto porque es una compañera cercana y ya fue muy activa. Yo creo que es muy difícil ser críticas con a que ha pasado en Guinea cuando no suele ser parte ni de nuestro imaginario. Es muy desconocido que España colonizó esa parte
apenas ha aparecido en la literatura, en los libros de texto, en las películas, es como muy reciente. Parece que se lo organizó ahí en general el ejército, una parte del ejército español y 4 más. No es como la vinculación que se ha tenido con cualquier país de Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Que sí podemos tener mucha más constancia de todas las repercusiones. Es un fenómeno, yo creo que muy desconocido y que por tanto es mucho más difícil ser críticas. Sí, sí, cierto. Cierto que es que se desconoce, en parte también porque no sé si se conoce aquí en la sala, pero justo después de la independencia se declaró Guinea materia reservada, es decir, los medios españoles no podían hablar de Guinea. Y eso generó un vacío de información muy grande, de prácticamente 10 años, de no se podía hablar de Guinea, nadie podía hablar de Guinea en España. Y nunca se ha recuperado ese hablar de Guinea después de esto, ¿no? También porque es a nivel poblacional, Guinea Ecuatorial es un espacio muy, muy pequeño. Y a diferencia de lo que ha pasado en otras metrópolis y colonias, donde hay un peso demográfico bastante más grande de la presencia de personas que provienen de esas excolonias en las metrópolis, en Guinea, a pesar de que hay muchos guineanos y guineanas, a nivel poblacional pues es mínimo, ¿no? Comparado con otros espacios. Y porque también la empresa colonial española es una empresa muy pequeña, ¿no? Benefició también a muy pocos colonos. Y la presencia, la representación poblacional de estos pocos colonos, pues también hace que sea un poco relevante que sea un tema poco relevante en las discusiones públicas. Pero yo creo que últimamente sí. O sea, tenemos cosas tan negativas como positivas como Palmeras en la nieve, que hizo que mucha gente viera algo sobre Guinea que podríamos discutir ahí un par de horas más sobre los tropos coloniales que hay en Palmeras de la nieve y la poca rigurosidad histórica que hay en la película, pero que ha hecho que mucha gente pues acceda a eso, ¿no? Que España tuvo una colonia en África. Pero bueno, cada vez hay más conciencia, yo creo, y cada vez hay más iniciativas y cada vez están saliendo más libros, más historiadoras que están trabajando sobre el tema y se va conociendo más. Y una reflexión un poquito en este ámbito que me parece curioso y que tiene que ver con la desmemoria social, no investigadora, no de ámbitos concretos o de grupos concretos. Me da la sensación de que desde las líneas prioritarias o primordiales de la política local, es decir, el nacionalismo, sea de derechas o sea de izquierdas, y la representación más centralista, no tienen nada que ver con nuestro pasado. Quiero decir, no hubo vascos en América, no hubo vascos en Guinea, no hubo catalanes en Guinea o no hubo... Eso fue cosa de los españoles. Y te encuentras con esperpentos como que un escritor vetado por ciertos partidos centralistas de izquierdas haga un alegato a un descubridor de tierras ultramar. Me desconcierta y no deja de fliparme cómo pueden tener la desvergüenza de decir nosotros no tuvimos nada que ver con aquello. Está ligado a Zulueta o está ligado a Idadier, pero creo que es más general. Bueno, el Gorriaga, ¿no? El cacao del Gorriaga venía de Guinea y en Cataluña, pues la mayor parte de colonos
sobre todo los claretianos, esos señores gordos que habéis visto vestidos de cura, que tenía... esos señores eran catalanes, eran de Vic. Y, o sea, sí, sobre todo hay una presencia muy importante de... Perdón, porque he dicho señores gordos. Y ahora me estoy dando cuenta de lo que he hecho. Pero los claretianos, eso, eran básicamente de Vic y catalanes. Hubo muchos empresarios. De hecho, la Cámara Agrícola, había un lobby catalán muy importante de colonos en Guinea, y la presencia de vascos pues también es muy importante. Y sobre Iradier solo quería decir una cosa pequeña que no sé si se sabe aquí en Vitoria, pero que Iradier se fue a Guinea con su mujer, su cuñada y sus hijas, las hermanas Urquiola, y que de ellas no se habla, ni les reconoce hazañas, pero ellas llevaron básicamente la estación meteorológica que tenía Iradier y recogieron la mayor parte de los datos. Que sé que hay un sesgo de género también en el que memorializamos y lo que celebramos y también lo que criticamos, ¿no? Hola. Antes has comentado un poco acerca del sentimiento anticolonial que se podía percibir en Guinea, ¿no? Yo he estado muchas veces en Guinea, hace ya muchos años que no voy, pero tengo que reconocer que yo siempre que he ido a Guinea me he sentido súper bien recibido en general. La única hostilidad que es permanente desde que entras hasta, por lo menos en mi experiencia personal, desde que entras hasta que te vas, viene por parte del poder. O sea, del ejército, de la policía, de los responsables del gobierno, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa hostilidad tiene un trasfondo diferente al anticolonialismo político, ¿no? Creo que es es fruto de un sentimiento has hablado desde el momento que se dio la independencia, de que Guinea fue independiente, ha sufrido dos, aparte del colonialismo, aparte de los siglos de esclavitud previos, la independencia para Guinea ha sido un desastre, otro más a sumar, ¿no? Y además desde el principio, no de ahora, pero desde el principio las relaciones diplomáticas, vamos a llamar, entre la colonia, entre la metrópoli y la colonia y la excolonia han sido muy problemáticas. De hecho, durante muchos años, como tú has dicho, ha sido materia reservada, con lo cual en este país no se sabía nada de Guinea Ecuatorial. Y luego, cuando ya se avanzó, después sobre todo del golpe de Estado de Teodoro Obiang, que ya empezó a intentar normalizarse la relación, siempre han sido muy problemáticas con el gobierno de Guinea y todos los representantes de la administración. Pero yo personalmente, en Guinea Ecuatorial, nunca siempre me he sentido súper, independientemente de por la gente joven o por la gente mayor, nostálgica, que supongo que ya no quedará ninguno, pues habrán muerto todos. Pero un sentimiento antiespañol, yo no lo he notado en Guinea. He vivido en otros países africanos y he notado un sentimiento anti-metrópoli mucho más fuerte, ¿eh? O sea, yo he vivido en Mozambique y allá a los portugueses no se les quiere nada. Y he vivido en países de colonias francesas y a los franceses no les quieren ni pelo. Pero yo nunca me encontraba a disgusto en Guinea Ecuatorial en ningún momento. Además, siempre me he sentido súper bien recibido por todo el mundo. Es una cosa, no sé si habrá cambiado, ¿eh? Por supuesto, el teodorismo, es que el teodorismo es un impresentable. O sea, casi es decir, bueno, es que si el teodorismo me tiene a mi manía, casi que estoy en la vía correcta de la vida, ¿no? En el lado correcto del mundo. Pero yo no he notado un movimiento, igual existe y además posible, o sea, reivindicativo de... Movimiento no hay, porque no hay posibilidades de un movimiento articulado. Tampoco en la colonia guineana que vive en España, que hay mucha gente, ¿no? También hay muchos. Nunca he visto
esos tipos de movimiento reivindicativo o exigir restauraciones ante una explotación que ha sido evidente durante muchos años, etcétera, ¿no? Yo no los he visto, no los he visto nunca, salvo en el poder. No, movimiento organizado, no. Bueno, pero el poder está en todos los lados, en el caso de Guinea, ¿no? Bueno, La policía. Sí, sí. Bueno, mi experiencia en Guinea también ha sido parte similar, pero yo sí he vivido, me he tenido que bajar de un taxi porque había un discurso incendiario en la radio de Teodorín en contra de los blancos y los españoles que venían a robar las riquezas del país, y me he sentido tan incómoda que me he tenido que bajar. O sea que, no sé, también depende de por dónde se mueve uno, ¿no? Pero sí, evidentemente hay nostalgia colonial y también la gente que se relaciona con los blancos pues tendrá cierta afinidad y voluntad de relacionarse, y quien no quiera pues ni se acercará. Pero es cierto que no hay un movimiento articulado ni hay un discurso tampoco muy articulado, pero sí que es bastante latente. Sobre todo hay una generación también de políticos guineanos que estudió en la Unión Soviética durante la época macista y que tiene un discurso anticolonial bastante potente. Sí, yo quisiera decir que me parece un error vincular a Manuel Iradier con el colonialismo y mucho menos meter en el mismo saco a Manuel Iradier con Zulueta. Nada tienen que ver. Zulueta es efectivamente un esclavista cubano y Manuel Iradier es un explorador científico de final del siglo XIX. Un dato objetivo es que del último viaje que hizo Manuel Iradier a la Guinea Ecuatorial, al país del Muni, que se llamaba entonces, es que pasaron 20 años desde su último viaje hasta la presencia española colonial en el país. Es decir, es hasta los años 20 cuando hay una presencia real. Bueno, eso es relativo también. Bueno, no es cierto, una presencia real administrativa en la zona continental sí, pero hay presencia misionera y hay presencia de factorías comerciales justamente en la zona donde Iradier fue, desde que Iradier fue. Cuando Iradier va, no es el único blanco que existe en Río Muni, sino que está allí ya hay mucha gente europea. Cuando va Iradier, en el Obey, factorías extranjeras, alemanas, francesas, etc. Pero no había una presencia. Y había una misión protestante. En Corisco. Sí, la misión de Corisco, y la gente, y él básicamente estuvo en Corisco y en el Obey. Y luego hizo viajes con el Nwambani, su ayudante, por la zona interior del río. Pero estoy de acuerdo contigo de que muchas veces el discurso decolonial o el movimiento decolonial colapsa muchas cosas en el mismo plano, y que no es lo mismo la esclavitud, los procesos de esclavitud con los procesos coloniales de finales del 19 y 20, y que a veces se peca de poca rigurosidad histórica, pero sí que es cierto que hay una vinculación, ¿no? Ese capitalismo racial, acumulación por desposesión de los procesos que se retroalimentan. Que los exploradores del siglo XIX de alguna manera podían entenderse que abrían el camino a la colonización porque hacían mapas, estudiaban las etnias que existían en África, etcétera, ¿no? Pero de ahí a tachar de colonialista a un explorador como Manuel Iradier me parece un error. Es muy fácil ver que sí, explorador, sin ahondar en el personaje, sin estudiar a fondo el personaje, creo que está totalmente equivocado vincular a Manuel Iradier con el colonialismo español en Guinea y mucho menos con Zulueta. Bueno, aquí discreparía un poco porque Manuel Iradier participó de las formas de representación colonial. De hecho, él
utiliza el mismo lenguaje, utiliza los mismos recursos, él produce un conocimiento que luego es útil para la colonia y que reproduce no lo los produce para, con el objetivo de colonizar, sino sus trabajos es precisamente para futuros viajeros que vayan a Guinea. Hace precisamente su primer libro, Viajes y Trabajos de la Asociación Escolar. Sí, conozco la literatura de Iradier y también pues, sé que Pero es un trabajo antropológico. Antropológico entre comillas. Bueno, claro, también hay que contextualizar, ¿no? Estamos en el siglo XIX. Pero por la misma razón consideramos que Manuel Hernández San Juan y los cineastas que hemos visto, que han producido estas imágenes son o no son colonialistas. Sí. ¿Por qué? Están en plena época colonial. Están tú has dicho antes, hay una explotación de madera, de cacao, de café, etcétera. O sea, de recursos naturales. Eso es el colonialismo. Sí, pero utilizan muchas veces el mismo lenguaje. O sea, la literatura que producía Manuel Iradier, yo creo que no. Está muy relacionada y tiene muchos recursos y genera representaciones que están muy vinculadas con los recursos discursivos que utilizan estos señores. Era más en la justificación. Un explorador enciclopédico. Yo lo vincularía más con Humboldt, por ejemplo, con Alexander von Humboldt, sus trabajos en América. Bueno, hay toda una literatura de lo que se llama el Science and Technology Studies, que justamente estudian la ciencia colonial y todas estas disciplinas que aparecen a finales del siglo XIX como precisamente accesorios de la colonización. Claro, son los colonialistas los que utilizan esos trabajos. De hecho, fue envenenado una resistencia indígena para que la gente se fuera de allí. No, eso no es verdad. No le envenenaron para que se fuera de allí. No, sí. En una aldea allí perdida en la costa, en Cabo San Juan. ¿Una? No fue una resistencia. No fue una resistencia como se puede entender contra el colonialismo, Consiguió para España un territorio equivalente al doble del País Vasco. Consiguió para España, él solo. O fueron, eso se hizo en el Tratado de París de 1900. Eso que dices que se consiguió para España. Y lo negoció. Bueno. No, él no negoció en ningún momento eso. Bueno, pues podemos dar la palabra a alguien más para no monopolizar negoció, un embajador en París, Castillo, fue el que negoció el Tratado de París de 1900 que delimitó el territorio de Guinea Ecuatorial. En 1900. Habían pasado 15 años desde que Manuel Iradier estuvo en Guinea. Habían pasado 15 años. ¿Eso es cierto o no es cierto? No del todo, porque el tratado, pero es que da igual, no era el foco de la presentación, pero no es del todo cierto, porque los territorios de Guinea Ecuatorial sí que se delimitan finalmente cuando tú dices, pero se adjudican a España en el Tratado del Pardo de 1778. Bueno. Y las expediciones, de Manuel Iradier y expediciones anteriores estaban destinadas, de hecho, se dedicaron recursos a expediciones supuestamente científicas, pero también técnicas, porque después de la abolición del Tratado de la Abolición de la Esclavitud por parte de los británicos,
España quiso buscar formas de conseguir personas esclavizadas en la zona del Muni y se enviaron un par de expediciones a mediados del siglo XIX para intentar, que fueron un fracaso absoluto. Se envió también a los jesuitas, de los que no sobrevivieron la mitad, porque justamente se quería valorar la posibilidad de ocupar los territorios que ya se habían adjudicado hacía un siglo a España de esa zona. Bueno, Y luego, pero si España pudo reivindicar, si España pudo reivindicar los territorios de Guinea Ecuatorial, fue a partir del Congreso de Berlín de 1885, donde ahí sí que se repartió el pastel africano, donde se estableció como premisa la presencia expresa del país colonizador. Y fue lo que España aprovechó, la presencia de Iradier en Guinea, para reivindicar esos territorios. acabas de dar la razón a nuestro compañero. Pero es el gobierno el que aprovecha. Él no participa Pero bueno, de esos tejemanejes. Si él abominó de todo lo que luego se hizo por parte de España, si fue totalmente excluido luego de cualquier aspecto colonial que se pudo hacer después, o sea, fue totalmente apartado. Bueno, pero convenimos que fue un instrumento... Tuvo un conflicto con Osorio. Fundamental. Gracias. Sí, podemos seguir hablando. Sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Yo quería volver un poco al tema de la presentación y sobre todo a esta última fotografía que bueno, también llevo un buen rato mirándola y es ¿no? como muchísimo más moderna, o sea, tiene una performatividad y una puesta en escena, ¿no? Muy distinta a esas otras que nos has enseñado antes, pues yo qué sé, de familias o de niños o incluso de las danzas, ¿no? No sé si en los fondos fotográficos existen muchas más fotografías de este tipo y cómo las interpretas o las contextualizas o las piensas dentro de lo que es ese trabajo de Hermich y de esos distintos flujos, ¿no? Uno más tendente hacia esas grietas, ¿no? Uno más hacia una especie de atavismo o de una cuestión más esencialista sobre ciertas visiones africanas y otras, pues seguramente no sé cómo llamarlas, ¿no? Más modernas, más cosmopolitas, más también eso, ¿no? Más incluso, no sé, desafiantes en un punto con esta actitud y esta pose, ¿no? Un posado en toda regla. No sé si nos podrías ilustrar o qué piensas. Sí, bueno, yo creo que representan lo que era la Guinea del momento, ¿no? Que ya cuando llega Manuel Hernández San Juan y el resto del equipo a Guinea, en Guinea hay mucha gente que consume productos europeos, vestimenta, tabaco, sobre todo en la parte continental, donde la explotación colonial se organizó de una forma distinta un poco distinta a la de la isla, donde había plantaciones de café que la gente local gestionaba. Pues mucha gente consiguió pues, un cierto nivel económico y era capaz de consumir pues, productos importados de todo tipo. Entonces, la imagen, digamos, de las personas primitivas en ese contexto primigenio, totalmente natural y fijado en un tiempo remoto, sin la presencia de objetos importados que vengan de fuera o sin presencia de la modernidad, pues es algo que no es tan real o que no era tan real, sino que había una fluidez de cultura material y también de actitudes corporales y de
y también de actividades, ¿no? Probablemente la misma gente que estaba en el pueblo que se muestra un señor cosiendo nipas, se pone el traje para ir a misa el domingo, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que en las imágenes se reproduce se reproduce una serie de expectativas y de estereotipos, y se hace esta distinción, ¿no? Entre lo primitivo, lo salvaje, lo primigenio y lo moderno. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la mayoría de las fotografías de las expediciones etnológicas de los museos etnológicos tanto de Barcelona como de Madrid, como fotografías de colonos, normalmente cuando aparecen las personas colonizadas aparecen en este estado como del buen salvaje, ¿no? Y que en cambio estas fotografías como estas son menos frecuentes. Sí que son frecuentes, por ejemplo, en otro tipo de archivo. En el archivo, por ejemplo, de la Sociedad Fernandina en Bioko, ¿no? Los fernandinos eran los burgueses, digamos, negros que había eran burgueses africanos, ¿no? Eran herederos eran descendientes de esclavos liberados y de poblaciones personas esclavizadas, liberadas, que llegaron a Bioko después de la prohibición de la trata por parte de los ingleses, y establecieron sus propias plantaciones de cacao y llegaron a tener un estatus muy similar al de los colonos blancos, evidentemente no totalmente equiparado por una cuestión racial, pero sí en términos de capital cultural y de capital económico, ¿no? Esta gente tenía sus propios fotógrafos y se comisionaba sus propias fotografías. Y en este archivo sí que hay una realidad completamente diferente y encontramos muchas más fotografías de este tipo. De hecho, solo encontramos fotografías de este tipo, porque la gente se vestía con sus mejores galas para fotografiarse. Y bueno, yo interpreto esto, lo que me imagino es que San Juan y su equipo llegaría a un pueblo, conocería gente y la gente vería la cámara y pediría, por favor, sácame una foto. Lo que no sé es si nunca llegaron los positivos de estas fotos a los fotografiados. Esto no lo sabemos. Creo que no, porque no sé si las enviarían después. No lo sé. En el siglo XXI sí han llegado, porque en 2000, pero claro, no a las personas fotografiadas, porque en 2006, en 2008, se hizo una exposición del libro de Mbini en Guinea, y la selección del libro se expuso en Guinea, y la gente que quiso ir a ver la exposición pues vio estas imágenes por primera vez en Guinea. Y luego una colega antropóloga, Francesca Baire, que ha hecho su tesis doctoral sobre las imágenes, hizo unos talleres de fotoelicitación con estas imágenes en Guinea. También. O sea que sí que de alguna manera, de una forma muy incipiente, estas imágenes han empezado a mostrarse. Y nada, muchas gracias.